Pues que empiece el... De acuerdo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Javier Terrade. De acuerdo, vecino de Monteolivete y de la Asamblea 15M de Montolivet Salvador. Bueno, primero me alegro de que haya venido usted, señora Benito, a la Junta y no su compañero Alexandre. Y que no se duerma, que no se haya dormido, como lo hizo su compañero Alexandre en el último pleno del Ayuntamiento de Valencia, junto a otros concejales del PP. Preferiría que no me criticaran, compañero, porque usted haría lo mismo. ¿Dormirse en un pleno? Yo le agradecería, usted haría lo mismo que yo, si le criticara yo a usted, a un compañero. Entonces le ruego, por favor, no, si yo simplemente me alegro de que haya venido usted y que no se duerma, eso primero. Todo lo que va adelante va adelante. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora paso a las preguntas. No, es que ya vamos a ver. Si yo me durmiese en mi trabajo, me echarían al día siguiente. Vamos a lo serio. Bueno, muchas de estas preguntas ya las hemos planteado con anterioridad, pero debido a que sus contestaciones han sido insuficientes, insatisfactorias o directamente inexistentes, nos vemos obligados a volverlas a formular. Espero que no se repita algo que no se puede consentir a un servidor público, que es que se niegue a escuchar la voz de la ciudadanía. Bueno, la primera es sobre su declaración por las ediciones del Valencia Sum, organizadas por el Instituto sin ánimo de lucro NOS. No sigas, es un tema que no corresponde a la Junta Municipal de Coslada. Es un caso. Disculpe, pero usted es una servidora pública y le vamos a formular las preguntas. Contesto luego personalmente, no tengo nada que ver. Me contesta a mí, te agradeceré muchísimo, te agradeceré muchísimo que no entres en un tema que no tiene nada que ver con la Junta Municipal. No tiene por qué ponerse así. Vamos a ver, sí, no, sí, claro que me pongo, porque es que no tiene nada que ver. Es como si te pregunto yo, si no quiere contestar la pregunta, no le quiere dejar. Caso 2, no da lugar la contestación. Voy a lanzar la pregunta a los asistentes. ¿Los asistentes quieren que formule esta pregunta? Sí. Señores asistentes, el señor juez Castro tiene la contestación. Si la quieren ustedes saber, no tienen nada más que entrar. Esta concejal no contesta ese tema nada más que en el juzgado y delante del juez que corresponda. Así de claro. Señora presidenta, tiene todo el derecho de formular. Y tiene todo el derecho de yo contestar. Usted tiene el derecho de no contestar. Por favor. Pero tiene que dejarle acabar la pregunta. Usted no está en tema. Él ha preguntado y yo le he contestado. Vamos a ver. Por lo tanto, es normal que ahora que la tenemos aquí delante le podamos preguntar. Usted si quiere no contesta, pero yo voy a realizar la pregunta. Vamos a ver. Que no da lugar en la Junta Municipal de temas que son de otro. De la ciudadanía. No, de la ciudadanía no. De todo el Valencia Sum y donde se hizo, en Alboraya. Todo ello, y que todo ello el juez Castro ha considerado que no había nadie imputado. Que esté ahora. Entonces no tenga ningún problema. Igual les dejo hablar. Sinceramente, no da lugar. Si le gusta, no, esa es mi contestación. Y si usted, señor, no sé cómo se llama, es un nombre italiano, a mí me gusta mucho. Italia, me gusta mucho. Italiano me llamo Javier, ¿no? No sé su nombre, pero sea el que sea, no da lugar. Y me pongo seria, porque la que lleva la Junta soy yo. Y se ha terminado. Porque probablemente juez Castro, si ve que hago una contestación no, a lo mejor puede tener problema y no me meto en problema. Lo que es el juzgado. Ni a los medios, ni a la prensa, ni a que se le haga la pregunta. Nadie le pide que responda, sino que...